Bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque les traigo un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a encantar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos aún más en el mundo del amor, los secretos y, por supuesto, el drama turco. Hoy, con más detalles y profundidad, vamos a desentrañar la historia detrás de un romance que conquistó corazones, la historia de amor de Yaman y Demet Özdemir. Y no cualquier historia, sino como descubrió Yaman el amor de Demet Özdemir, la verdad sale a la luz, y todo lo que no te contaron. Intrigante, ¿verdad? Ya saben que me encanta este tipo de contenido, lleno de chismes, secretos, análisis y sobre todo, el camino que recorren dos personas para encontrar y, en este caso, perder el amor. Así que si son fans de las novelas turcas, de los chismes de celebridades, de las historias de amor con finales agridulces y de un análisis más profundo, este vídeo es absolutamente para ustedes. Antes de que comencemos a sumergirnos en los detalles jugosos y en los secretos que se escondieron, si son nuevos por aquí, les recomiendo encarecidamente que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las novelas turcas, las celebridades y mucho más. Y por supuesto, un enorme abrazo para todos los que ya son parte de esta comunidad. Me encanta tenerlos por aquí. Sus comentarios, sus likes y su apoyo son lo que hace que este canal siga creciendo. Ahora sí, preparémonos para descubrir todos los secretos detrás del amor de Yaman y Demet Özdemir. Vamos a profundizar en la historia, desde sus inicios, pasando por los rumores y las especulaciones, hasta llegar a la trágica conclusión de su relación. Para entender realmente la magnitud de esta historia, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en el contexto cultural y profesional que rodeó a Yaman y Demet Özdemir. Estamos hablando de dos personas, dos actores, que han conquistado el mundo de la televisión turca y en gran medida, el mundo entero con su talento, su carisma y por supuesto con su innegable atractivo físico. Yaman, un nombre que evoca pasión, intensidad, intriga y por supuesto, una gran dosis de romanticismo. Un actor con una presencia magnética, capaz de interpretar personajes complejos y emotivos que conectan directamente con el corazón del público. Su mirada, su voz, su forma de moverse, todo en él transmitía esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que tanto atrae a la audiencia. Demet Özdemir, una actriz que ha brillado en numerosas producciones, cautivando al público con su belleza, su gracia natural, su talento actoral, su versatilidad y sobre todo con su innegable energía. Una mujer que irradia alegría, vitalidad y una conexión especial con la cámara. Su sonrisa, su carisma, su capacidad para transmitir emociones, la convirtieron en una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía y del mundo. Pero, ¿cómo se conocieron realmente? ¿Cómo surgió esa chispa que eventualmente los llevó a un romance que parecía sacado de una novela turca? La verdad, como en muchas historias de amor que suceden en la vida real, no fue instantánea, ni surgió de un flechazo a primera vista. En sus inicios, la relación entre Yaman y Demet Özdemir era puramente profesional. Ambos eran actores, compartían el mismo ámbito laboral, y sus caminos se cruzaban en eventos, en estrenos, en fiestas de celebración y en proyectos. Se conocían, se saludaban, se respetaban como colegas de la industria. Se admiraban mutuamente, pero la conexión romántica, al menos públicamente, no era evidente. En aquel entonces cada uno tenía su propia vida, su círculo de amigos y, probablemente, otras relaciones sentimentales. La vida de un actor, como la de cualquier persona en el mundo del espectáculo, está llena de compromisos sociales, de rodajes, de viajes y de momentos de soledad. Y en medio de todo ese torbellino, la posibilidad de encontrar el amor parecía lejana. El verdadero punto de inflexión, el momento crucial que marcaría un antes y un después en sus vidas, llegó con un proyecto en particular. Un proyecto que irónicamente los unió en pantalla y al mismo tiempo, fuera de ella, una serie de televisión turca que rápidamente se convirtió en un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países del mundo. Esta serie, con su trama cautivadora, sus personajes complejos y sus escenarios impresionantes, se convirtió en un fenómeno global que catapultó a Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La química entre ellos, desde el primer momento, era innegable. Las escenas, la forma en que se miraban, la tensión sexual que se palpaba entre los personajes, todo indicaba que había algo más, algo especial, algo que iba más allá de la mera interpretación actoral. La conexión entre ellos era palpable, evidente para cualquier persona que los viera en pantalla.
Era como si existiera una fuerza invisible que los atrajera, una conexión que trascendía las palabras y las acciones. Y claro, los fans, siempre atentos, observadores y perspicaces, no tardaron en notar la chispa. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de especulaciones y de memes sobre la posible relación. Los seguidores de la serie y de ambos actores comenzaron a crear grupos, a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que Yaman y Demet se dedicaban, tanto en pantalla como fuera de ella. Las expectativas crecían, el interés se multiplicaba y la intriga se apoderaba de todos. Pero la verdad, como suele suceder en estos casos, se mantuvo oculta por un tiempo. Ambos actores, siendo profesionales y conscientes de la atención mediática que generaban, no confirmaban ni negaban los rumores. Se limitaban a sonreír, a evadir las preguntas, a responder con evasivas y a mantener la intriga, alimentando así el morbo y las ganas de saber más. Y es que en el mundo del espectáculo, la privacidad es un tesoro muy valioso. Mantener una relación en secreto, especialmente en los primeros compases, es una forma de protegerla de la intensa mirada pública, de la presión mediática, de los chismes y de los comentarios malintencionados. Es una manera de permitir que el amor florezca en un ambiente más tranquilo y controlado, lejos de los focos y de las especulaciones. La especulación continuó alimentada por fotos robadas por paparazzi, por comentarios de amigos cercanos que dejaban entrever algo más que una simple amistad, por pequeños detalles y gestos que para los fans más observadores eran evidencia suficiente de que algo estaba pasando entre Yaman y Demet. Los medios de comunicación, ávidos de noticias y de exclusivas, no tardaron en sumarse a la búsqueda de la verdad. Se decía en los pasillos de los estudios de grabación y en los foros de Internet, que eran inseparables en el set, que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, que compartían confidencias y risas, que se preocupaban el uno por el otro, que se consolaban en los malos momentos. Se decía que la química entre ellos era tan fuerte que se podía sentir en el aire, que las escenas románticas eran tan convincentes porque había una verdadera conexión entre ellos. Poco a poco, la verdad comenzó a filtrarse, a pesar de sus intentos por mantener su relación en secreto. Los rumores, los chismes y las especulaciones se fueron transformando en indicios, en pruebas, en evidencias. ¿Cómo se descubrió finalmente el amor? La verdad salió a la luz de múltiples maneras, como un rompecabezas que se armaba pieza por pieza. Asterisco, 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 las redes sociales, el gran revelador asterisco, asterisco. Por un lado, gracias a las redes sociales, donde los fans compartían fotos, vídeos, capturas de pantalla y GIFs que revelaban momentos de cercanía, complicidad y afecto entre Yaman y Demet. Los seguidores más dedicados, con una capacidad de observación casi detectivesca, analizaban cada detalle, cada gesto, cada mirada, en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Asterisco, 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 declaraciones ambiguas y pistas indirectas, asterisco, asterisco. Por otro lado, gracias a las declaraciones, muchas veces ambiguas e indirectas, de personas cercanas a ellos, amigos, compañeros de trabajo, incluso familiares. Estas declaraciones, aunque no confirmaban explícitamente la relación, dejaban entrever que entre Yaman y Demet existía algo más que una simple amistad. Las indirectas, los guiños, las sonrisas cómplices, todo sumaba a la expectativa. Asterisco, 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 gestos públicos y eventos sociales, asterisco, asterisco. Gracias a los gestos públicos y a las apariciones en eventos sociales. Aunque al principio eran cautelosos y evitaban mostrarse juntos en público, poco a poco, comenzaron a relajarse y a dejarse ver en eventos, en fiestas y en cenas, siempre con una discreción que los caracterizaba. Asterisco, 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 la confianza creciente, asterisco, asterisco. Y por último, gracias a la propia pareja, que comenzó a mostrarse más relajada y abierta en público, aunque siempre manteniendo un cierto grado de discreción y de respeto por su privacidad. A medida que la relación se afianzaba, la confianza entre ellos crecía, y se sentían más cómodos mostrando su afecto, aunque sin caer en la ostentación ni en la exageración. Un momento clave, uno de los momentos que marcó un antes y un después, fue cuando fueron vistos juntos en un evento importante, tomados de la mano, sin importar la presencia de las cámaras, de los paparazzi y de los medios de comunicación. Esa imagen, que recorrió el mundo en cuestión de minutos, fue la confirmación oficial de su relación. Una imagen que hablaba por sí sola, que transmitía amor, complicidad y felicidad. Los fans estallaron de alegría, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitación, de apoyo y de admiración. La noticia se extendió rápidamente por todos los medios de comunicación, tanto en Turquía como en el resto del mundo.
Las portadas de las revistas, los programas de televisión y los sitios web dedicados al mundo del espectáculo se hicieron eco de la noticia. Yaman y Demet Özdemir eran, oficialmente, una pareja. Y es que el amor, cuando es real, cuando es auténtico, cuando es sincero, no se puede ocultar por mucho tiempo. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz, y en el caso de Yaman y Demet, esa verdad fue la confirmación de una historia de amor que había surgido en el set de grabación, que había crecido en secreto y que finalmente se hizo pública, para alegría de todos. Pero la historia no termina ahí. Después de hacer pública su relación, Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Sus apariciones públicas eran esperadas con entusiasmo, sus fotos y vídeos se viralizaban rápidamente y su amor inspiraba a muchos. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el ejemplo a seguir para otros. Su relación era una fuente de esperanza y de alegría para sus fans, que veían en ellos el reflejo de sus propios sueños de amor. Sin embargo, como en cualquier relación, incluso en las más perfectas, hubo altibajos. La presión mediática, la agenda laboral, las diferencias de personalidad, las expectativas creadas por el público, todo eso, inevitablemente, afectó su relación. La vida de un actor, como la de cualquier persona que se expone a la fama, está llena de desafíos, de exigencias, de presiones y de momentos difíciles. La fama, la popularidad y el éxito pueden ser una bendición, pero también pueden ser una carga, una fuente de estrés y de ansiedad. Pero a pesar de los desafíos, a pesar de las dificultades, ambos supieron mantener la calma, apoyarse mutuamente y fortalecer su vínculo. Supieron encontrar el equilibrio entre su vida personal y su vida profesional, entre la fama y la privacidad, entre la felicidad y las adversidades. Supieron mantenerse unidos y luchar por su amor, por su felicidad y por su futuro. Y eventualmente tomaron una decisión que sorprendió a todos: se casaron. La boda de Yaman y Demet Özdemir fue un evento espectacular, digno de una película de Hollywood. Fue una ceremonia llena de romanticismo, de elegancia, de alegría, de emociones y de felicidad. Estuvieron rodeados de sus familiares, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus seres queridos y de todos aquellos que los apoyaban y los querían. La boda fue un acontecimiento inolvidable, un momento mágico que selló para siempre su amor. Fue la culminación de una historia de amor que había comenzado en secreto, que había superado obstáculos y que había demostrado que el amor, cuando es verdadero, puede ser para siempre. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nadie esperaba, un giro que rompió el corazón de sus fans y que generó una gran tristeza. Aunque todo parecía perfecto, aunque el mundo celebraba su amor, su matrimonio, lamentablemente, no duró para siempre. Después de unos meses, anunciaron su separación, dejando a todos sorprendidos, desconcertados y con el corazón roto. La noticia fue un shock para los fans, que habían invertido tanto en su historia de amor, que habían soñado con un final feliz y que habían creído en la posibilidad de que el amor fuera para siempre. La separación fue un duro golpe para todos, un recordatorio de que en la vida, las cosas no siempre salen como uno quiere y que a veces, los finales felices no existen. Los rumores sobre las razones de la separación comenzaron a circular rápidamente: diferencias irreconciliables, agendas laborales incompatibles, falta de comunicación, desgaste en la relación, presiones externas. La especulación, como siempre, fue intensa y desenfrenada. Los medios de comunicación, los periodistas y los comentaristas de la prensa rosa intentaron averiguar qué había pasado, qué había fallado, qué había destruido el amor entre Yaman y Demet. Pero hasta el día de hoy, las verdaderas razones siguen siendo un misterio, un secreto que solo ellos conocen. Es posible que nunca sepamos la verdad completa, ya que la privacidad es un tesoro que con el tiempo se valora aún más. Lo que sí sabemos es que a pesar de la separación, Yaman y Demet Özdemir han demostrado respeto y admiración mutua. Han sabido mantener la calma, la compostura y la profesionalidad. Han seguido adelante con sus carreras profesionales, sin dejarse afectar por el fracaso de su matrimonio. Han demostrado madurez, valentía y una gran capacidad de resiliencia. La historia de amor de Yaman y Demet Özdemir, aunque con un final agridulce, nos enseña muchas cosas. Nos enseña que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento, incluso en el set de una serie de televisión. Nos enseña que el amor puede ser secreto, que a veces es necesario protegerlo de la mirada pública. Nos enseña que el amor puede ser hermoso, emocionante y apasionado,
pero también difícil, lleno de desafíos y, lamentablemente, a veces efímero. Y sobre todo nos enseña que aunque el amor no dure para siempre, los recuerdos y las experiencias vividas pueden ser valiosas y enriquecedoras. Nos enseña que el amor nos transforma, nos cambia, nos hace ser mejores personas. Nos enseña que incluso en la tristeza, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y para aprender de nuestras experiencias. Así que, ¿cómo descubrió Yaman el amor de Demet Özdemir? A través de la conexión en el set, la complicidad, la atracción, el apoyo mutuo, la magia del trabajo en equipo y el entendimiento que los llevó a construir un vínculo que trascendió la pantalla. La verdad salió a la luz, poco a poco, a través de las redes sociales, las declaraciones de amigos y la confianza de la pareja para mostrar su amor. Una historia que nos hizo soñar, que nos emocionó, y que a pesar de su final, sigue siendo un ejemplo de cómo el amor puede cambiar nuestras vidas, y a veces, cómo el destino puede cambiar el rumbo de ese amor. ¿Y ahora, qué les pareció la historia? ¿Les gustó esta versión más profunda? ¿Les resonó el análisis? ¿Quieren compartir sus reflexiones sobre el final? Espero que sí, porque a mí me encantó compartirla con ustedes. Esta historia es un recordatorio de la complejidad del amor, de la fragilidad de las relaciones y de la importancia de aprender de nuestras experiencias. Ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Yaman y Demet Özdemir, con todos sus detalles, sus matices y sus secretos. Hemos visto cómo la chispa del amor surgió, cómo se desarrolló, cómo se fortaleció y cómo, a pesar de los obstáculos, lograron conquistar nuestros corazones. También hemos visto con tristeza cómo esa historia tuvo un final inesperado. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia, sobre el final de su relación y sobre todo lo que hemos analizado juntos. ¿Creen que el amor puede surgir en el trabajo como sucedió con Yaman y Demet? ¿Qué opinan sobre el final de su relación? ¿Creen que la fama y la presión mediática pueden afectar una relación? ¿Qué aprendemos de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y sus comentarios, así que no duden en compartir sus pensamientos. La discusión es parte del encanto, y sus perspectivas enriquecen el análisis. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de las novelas turcas y de las historias de amor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el fascinante mundo de las novelas turcas, las celebridades y mucho más. Próximamente tendremos más análisis, más chismes y más secretos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor es un misterio y la vida, una novela turca.